nuevamente. En esta ocasión voy a desarrollar la clase 1.6 correspondiente a la unidad número 1 de primer año de bachillerato. Bueno, en la clase 1.6 de lo que se trata es la definición de los números reales, la recta numérica. En el problema inicial lo que se nos pide es lo siguiente: dibujar la recta numérica y ubicar los siguientes números. Tenemos 3, menos 2, 1 medio, menos 9 quintos, menos 2.5, 1.4, raíz de 5, phi o el número de oro, menos 1 y pi. En la parte número 2 nos pide clasificar cada uno de los números anteriores como racional e irracional. Aquí nos menciona un poco acerca de la recta numérica y nos dice que si un número b está a la derecha de ese número a, entonces vamos a decir que a es menor que b. Se simboliza con esta expresión, ¿verdad? Aquí podemos observar en la recta numérica el número a está a la izquierda y el número b está a la derecha. Eso es lo que se va a utilizar para poder resolver este problema. Lo primero que hacemos en este caso es encontrar o escribir los números en forma decimal, ya sea de manera exacta o de manera aproximada. Tenemos, por ejemplo, el 3. Observemos que el 3, su forma decimal es 3. El menos 2 de la misma forma. El 1 medio da 0.5. En este caso, lo que hacemos es dividir 1 entre 2. Como contiene a 0, colocamos un 0 y 5 por 2, 10, para 10, 0. Menos 9 quintos, dividimos 9 entre 5. Por ejemplo, contiene a 1, sobra 4. Luego ponemos el punto y el 0 acá y 8 por 5, 40. Pero como es negativo, da menos 1.8. El 2.5 negativo queda igual. El 1.4 igual. La raíz de 5 en la calculadora podemos nosotros encontrar y da 2.236 y así sucesivamente. El número de oro que se encuentra en la clase 1.5 es equivalente a tener 1 más raíz de 5 sobre 2, pero su forma o representación decimal es 1.618 y así sucesivamente. El menos 1 de igual forma y el pi. Si podemos observar, hay números en los cuales la representación decimal es finita y hay otros números cuya representación decimal es infinita. Antes de colocar los números en la recta numérica, lo que hacemos es ordenarlo de menor a mayor. Por ejemplo, en este caso, el menor vamos a tener sería el menos 2.5 porque es el más negativo. Le sigue el menos 2, luego el menos 1.8 que es menos 9 quintos, luego menos 1, luego un medio, 1.4, el número de oro, raíz de 5, 3 y pi. Y luego esos son los que necesitamos nosotros para irlos colocando en la recta numérica. En este caso, por ejemplo, tenemos menos 1.5, es este punto de acá. Observemos que de 0 nos desplazamos, ¿verdad? Menos 1, menos 2, y de ahí nos vamos desplazando décimas. 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos el menos 2, que sería este mismo punto. Luego tenemos el menos 1.8 o el menos 9 quintos, perdón. Aquí pues hacemos 1 y de allí desplazamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí tenemos el menos 1.8. Luego tenemos el menos 1, tenemos el 0.5, que observemos que de aquí, del 0, lo que hacemos es desplazarnos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tenemos el 0.5. Luego el 1.4, del 1 desplazamos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos el 1.4. El phi, porque es 1.618, llegamos hasta 1.5, pero luego 1.6 y despuesito un espacio más para representar el phi o el número de oro. Y la raíz de 5, que es 2.236. Entonces nos desplazamos hasta 2, de ahí 2.1, 2.2 y luego 2.3. Y así sucesivamente. Luego tenemos el 3 y luego el pi, que el pi es 3.14, 1 y así sucesivamente. Entonces se va hacia más infinito. Y esa sería la representación de los números en la recta numérica. Y que precisamente para eso lo que debemos hacer nosotros es irnos desplazando
y considerar que en primera instancia se va desplazando de unidad en unidad, pero luego de de décimas en décimas. Ahora vamos a clasificar los números. Por ejemplo, si nos fijamos el 3 es un número que no tiene una representación decimal infinita. Entonces le vamos a llamar racional. El menos 2 también va a ser un número racional. Si se fijan, en séptimo grado se estudiaba este tipo de números que son enteros y los enteros son racionales. El 1/2 es un número racional. ¿Por qué? Porque su representación decimal es 0.5 exacto. El menos 9 quintos también es un número racional porque es menos 1.8, además que es una fracción. El menos 2.5 también es un número racional que se representa como una fracción de menos 5 medios. El 1.4 también es un número racional porque se representa como una fracción de 7 quintos. Ahora vemos que en el caso de la raíz de 5 va a ser un número irracional, perdón. ¿Por qué? Porque su representación decimal es 2.238 y así sucesivamente, es decir, va hacia más infinito. En este caso decimos que los decimales son infinitos, no periódicos. En el caso del número de oro también va a ser irracional porque es una representación de decimales infinitos, ¿verdad? Y no hay o no son periódicos. En el caso del menos 1, como es un número entero, también vamos a decir que es racional. Y el pi es irracional porque el pi tiene una representación de números infinitos, por ejemplo 3.14, 15, 8 y así sucesivamente. O no sé si es 9. Entonces, todos aquellos números que están escritos de verde son racionales y los de rojo son irracionales. En conclusión, podemos decir, o bueno, la definición que podemos tomar es la siguiente. Vamos a decir que el conjunto de los números reales va a estar formado por todos aquellos números que son racionales o irracionales. El símbolo que vamos a utilizar para representar el conjunto de los números reales va a ser una R así doble. La recta numérica va a ser una representación del conjunto de números reales. A cada número real le va a corresponder un único punto en la recta y viceversa. Aquí tenemos una representación nosotros de los números reales. Aquí podemos observar hay dos grandes grupos. A uno le llamamos racionales, que se representa con una Q así con rayas dobles, y los irracionales, que en este caso no se ha representado de ninguna forma, pero algunos la representan con una Q doble con una I arriba, haciendo referencia a que son irracionales. Los números racionales abarcan las fracciones, por ejemplo, menos 9 quintos, 1/2, así como los decimales, como por ejemplo menos 2.5, 0.75, ya que los decimales y las fracciones están relacionados. Pero dentro de los racionales también están los números que son enteros. Estos números enteros abarcan los negativos, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Pero también abarca los positivos como el 1, 2, 5, 7, 1000, 1.000.000, 3 millones o lo que sea. Pero este conjunto de números positivos le vamos a llamar números naturales. Y esa sería la representación que vamos a tener de dichos números. Los irracionales, entre ellos vamos a tener las raíces inexactas, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 11, menos raíz de 3, menos raíz de 5, y también los números trascendentales, por ejemplo, el número de oro phi, pi, el número neperiano e, y así sucesivamente. En cuanto a los ejercicios o los problemas a resolver, bueno, lo ideal sería que los representáramos todos, es decir, cada uno de esos números, al igual como se hizo en el problema inicial, pero podemos representar el literal A de preferencia, el literal D, el literal F, el J y el K. Y luego lo que vamos a hacer en la parte número 2 es clasificarlos en naturales, enteros, racionales, o en el caso de que si no pertenece a ninguno de los tres, puede ser irracional. Y esa sería la clasificación que haríamos
para estos ejercicios. Espero que estas orientaciones sean de mucha utilidad y hasta el próximo video.